Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de si trabajar en Meta podría generar daños por tortura psicológica. Vamos a hablar de lo que hacen los guardianes del internet, que ven todo lo que los demás no vemos gracias a ellos. Vamos a hablar del porno deepfake, porque hay una crisis muy grande que sigue y sigue para Telegram, así que ahondaremos en ese tema. Vamos a hablar de músculos artificiales, que es aparentemente el futuro de las prótesis. Vamos a hablar de PS5 Pro, que ya tiene fecha de lanzamiento, la nueva iteración de PlayStation, y vamos a ver qué están haciendo ellos y su competencia. Vamos a hablar de la inteligencia artificial que pone a prueba tus creencias y que no solo eso, te puede hacer cambiar de opinión. Así que de todo eso y mucho más hablaremos hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya escucharon ahí el menú, así que conozcan ahora a los comensales. Uno de ellos soy yo, Ricardo Massa, servidor y amigo. Y el otro es mi querido amigo, experto en tecnología, nuestro querido y admirado Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Berni? Muy bien, muy contento y sobre todo porque recibí algunas felicitaciones ahí de los amigos de la comunidad de Telegram. Se los agradezco mucho por mi cumpleaños de la semana pasada. Y fíjate que también otra cosa que está sucediendo, no sé si te has percatado, Rick, cada vez ponen más noticias bien interesantes. Por ejemplo, esta última semana Marquito Gutiérrez nos estuvo ahí compartiendo algunas bien interesantes de la regulación que enfrenta Apple, la inteligencia artificial que utiliza Oxxo para tratar de vender más productos. Ahora el chisme de que Qualcomm parece que se le está acercando a coquetear a Intel, una posible compra. Microsoft está haciendo acuerdos con una planta nuclear que entiendo que estaba en desuso en Pensilvania, sobre todo por todo este tema de la gran demanda energética de la inteligencia artificial, y el último chisme de el posible regreso de la plataforma X a Brasil después de toda la telenovela del señor Elon Musk. Sí, la verdad es que no se pueden perder toda esta información que nos están compartiendo amablemente todo el tiempo, y como bien dice Bernie, cada vez más y más interesante nuestro grupo de Telegram, nuestro muy cacareado, y lo cacareamos porque nos gusta y estamos orgullosos de esa comunidad que se ha formado ahí, de gente que le sabe muchísimo, que le interesa muchísimo. Entonces, pues no se pierdan de ello, súmense a nuestro grupo de Telegram. Ahí simplemente descargan la aplicación de Telegram si no la tienen ya y busquen Tecnófagos. Ya estamos Bernie y yo, y pues un grupo que ya ronda por ahí de las 2,000 personas, una cosa por el estilo. Y pues estamos, insisto, muy orgullosos de ello, sobre todo de toda esta información. Así que así pueden entrar en contacto con este podcast. También pudieran hacerlo, si son un poquito más retro, a través del correo electrónico. Pueden hacerlo con tecnófagos@kio.tech. O también pueden interactuar en la plataforma de Spotify. Ahí les permite dar retroalimentación, les permite calificar el podcast. Háganlo, por favor. Y también estamos ya en YouTube desde hace algunas semanillas. Ya estamos empezando a tener ahí un número, pues, ¿cómo te diré? ¿Cómo lo definirías, Bernie? Lento pero creciente de vistas. A paso seguro. Vamos despacito, pero a paso seguro. Exacto. Sin prisa, pero sin pausa. Exacto, así es. Digo, a menos de que seas un influencer de estos que tienen millones de vistas, que ya se posicionaron. La verdad es que el resto de los mortales, no importa a qué te dediques, de qué industria, cuando pones un canal, va creciendo lentamente, pero de forma segura, ¿no? Eso es lo bueno. Así es, así que no somos MrBeast, pero ahí nos damos nuestra defendida, y cada vez más y cada vez de forma orgánica. Y seguimos creciendo en vistas en YouTube. Así que pues un saludo a toda esa comunidad. Aquí tengo mi camarita. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bueno, pues entonces entremos en materia, mi querido Bernie, porque hay mucho de qué hablar el día de hoy. Y muchas cosas bien interesantes. Me encantó esta primera nota. A ver, vamos a platicar de la nota y luego hablamos como de las implicaciones que tiene. Decía yo que si trabajar en Meta podría generar daños por tortura psicológica. Y es que, fíjate qué interesante, los moderadores de Facebook e Instagram en Barcelona
están acusando a la red social de delitos contra los trabajadores y la integridad moral por hacerles revisar mutilaciones, suicidios, pederastia, largo número de desagradables, etcétera, sin apoyo psicológico y a un ritmo, entre comillas, inhumano. Los moderadores, como ustedes saben, son los encargados de que los horrores que se intentan subir a Facebook e Instagram, pues no aparezcan ante nuestros ojos, ¿no? Y la verdad es que nunca nos ponemos o bueno, yo al menos nunca me había detenido a pensar en la muy triste y poco celebrada labor que hacen estas personas. Claro, detrás de esto hay algoritmos, hay inteligencia artificial, ahorita ahondamos en esto, pero sí, claro, pues y hay un componente importante humano de gente cuyo trabajo es literalmente calificar si esto califica como pederastia, como abuso, etcétera, etcétera, y pues por lo tanto tienen que ver el material y pues eso debe tener una cuota importante en la psique. Bueno, y tal la tiene que estos señores están diciendo que de tanto andar revisando este contenido, pues han sufrido un daño psicológico importante. Meta impulsó la creación de varios de estos centros de moderación de contenidos en Europa a partir del 2018. Esto a reacción del escándalo de Cambridge Analytica y el que platicamos aquí ya con detenimiento, y el Brexit. Son 1,800 moderadores que Meta tiene en Barcelona y denuncian que realizan el trabajo sin preparación psicológica y bajo una enorme presión de sus superiores, lo cual han calificado como tortura. Y entonces pues traen una batalla ahí para que Meta les pague el tratamiento adecuado. Un afectado en particular trabajó censurando contenido violento de las redes sociales entre 2018 y 2020 hasta que obtuvo una baja médica. Y bueno, pues la semana pasada, o sea, le dieron una denuncia, pues, y reclama una indemnización y pide al juzgado que interrogue al representante legal de Meta. Y pues bien interesante. A ver, los trabajadores, ya para terminar, decían que tenían que visionar íntegramente videos gráficos de terrorismo, suicidio, asesinatos, decapitaciones, zoofilia, abusos sexuales a niños, para poder decidir si lo eliminaban o no, y pues tenían que esperar a ver ciertos elementos para poder reportarlos a la policía y dejar de verlos. Qué interesante, Bernie. Insisto, estos son de los héroes no muy mencionados, pero una labor bien interesante la que hacen estos moderadores y pues qué interesante que brinque a la luz esto, que si esto no se hace con la ayuda psicológica constante, pues sí, que tu trabajo sea estar viendo videos de todas estas categorías tan horribles que acabo de decir, pues vaya que te puede dañar psicológicamente de forma muy importante. Sí, absolutamente. Y fíjate que a pesar de que hoy en día existe mucha tecnología que ayuda bastante, estos algoritmos que identifican en cada uno de los cuadros de video las figuras humanas o ciertos comportamientos, actitudes de las personas que te llevan a estos temas que ya mencionaste, pues de todas maneras no es suficiente, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que la gente que por lo general crea estos contenidos se va dando cuenta de cómo es que los bloquean. Y pues aquí entra la creatividad del intelecto humano para tratar de engañar a los algoritmos, de darle la vuelta. Y por eso la necesidad de estar con personas observando estos materiales, ¿no? Este es un tema bien complicado de la humanidad. Yo creo que ha existido, desde que existe el ser humano, hay personas que por la razón que tú quieras generan temas de violencia, terrorismo, atacar a otras personas o los temas de pornografía, sexuales, violencia intrafamiliar, lo que tú gustes y mandes, es algo que está presente con la humanidad. Y pues claro, ahora con la tecnología, con todas estas facilidades para subir estos contenidos y compartirlos, pues empresas como Meta prácticamente están obligadas a estar revisando estos materiales y los tienen que bajar, ¿no? Incluso por cuestiones legales y de regulación lo tienen que hacer. Ahora, el área de oportunidad aquí que existe es las personas que tienen que trabajar en esto, pues deben de tener las condiciones de preparación, de ayuda psicológica, yo no sé, incluso hasta las jornadas o los breaks que deben de tomar, o no sé si deban de complementarles con algún otro tipo de actividades como para que se distraigan. Digo, no solamente están estos temas difíciles en las profesiones humanas, ¿no? Digo, hay médicos que se dedican al tema forense, claro. Hay gente que trabaja en la policía para ver asesinatos y también les toca ver cosas horribles, claro. o tal vez el señor en algo más del día a día que trabaja en una funeraria
o el que arregla cuerpos para lo mismo, etcétera, pues son trabajos no tan padres, pero siempre deben de tener este tema de ayuda, ¿no? Yo la reflexión que me llevo es, si las personas que no trabajamos en esos temas tan duros, digamos que estamos en una oficina, en algo bastante promedio, sí. Cuando tienes una dificultad con tu jefe que te llamó la atención, o una situación con un cliente difícil, o algo en una relación humana que te friccionas con una persona, pues es muy difícil que llegando a casa lo sueltes, ¿no? Hay muchas veces que te lo traes en la cabeza, llegas de malas, no puedes dormir, etcétera. No me quiero imaginar lo que estas personas pues deben de padecer psicológicamente por estar siendo expuestos tantas horas al día a ver estos temas tan fuertes, ¿no? Sí, caray. O sea, es que imagínate que te pagaran por pasarte todo el día en la dark web, que es en donde terminan sepultados todos estos contenidos, sí. Viendo pues este tipo de horrores. Sí, la verdad sí me sentí muy mal me sentí muy mal por estas personas. Digo, hay que decirlo que, vaya, Meta ha dicho que le da todo el apoyo psicológico y que da todos los elementos para que esta gente realice este trabajo. Pero bueno, pues aquí está el caso específico de esta gente de Barcelona, que es lo que hizo que saliera a la luz esto que ahorita estamos comentando. Pero sí, sin duda. Y qué bueno que exista. Es bien interesante. Me recordó una nota que mencionamos hace ya mucho tiempo, en la que yo te preguntaba, Bernie, a lo mejor te acuerdas, que se empezó a poner de moda en algunos videos de Instagram, y por favor no me juzguen por ello, pero seguramente algunos de ustedes habrán visto que se empezó a poner de moda estos videitos de chavas muy guapas que salían en bikini, muy típico de Instagram, pero de repente un cuadro mostraba un desnudo, ¿no? Y entonces había como este juego de decir si podías pausar el video exactamente en ese frame, digamos, ¿no? Yo me llamaba muchísimo la atención y lo externé aquí porque decía, bueno, esto evidentemente lo debe de estar regulando un humano al que se le escapa y es entendible. Porque no puedes estar revisando cuadro por cuadro 200,000 horas de video diarias. Pero me llamaba la atención, decir, por muy chiquito, por muy breve que fuera este momento de video, pues una inteligencia artificial lo debería de poder pescar, lo cual me hacía pensar y asumir que pues tampoco había la capacidad de que la inteligencia artificial revisara absolutamente todo el video que se subía. Creo que eso ya ha cambiado. Creo que eso ahora sí ocurre. O sea, ya no puedes hacer eso, al menos no con esa facilidad, porque ya no he visto ese tipo de videos además. Pero creo que esos son el tipo como de restricciones y nuevos avances que estamos teniendo muy rápidamente que se están implementando ahora en esta era de Machine Learning, ¿no? Sí, es que es lo que te comentaba al principio de la nota. La creatividad humana pues es prácticamente infinita, ¿no? También recuerdo un caso muy sonado. Me parece que eran adolescentes que creaban chats de contenidos de estos temas difíciles, pero los hacían dentro de los comentarios de un video de YouTube, ¿no? Entonces era un video de alguna tontería. El video duraba, no sé, 20 minutos, un tema intrascendente. Sí. Y de repente empezaba a tomar muchísimo relevancia el video con un montón de vistas. Y un montón de comentarios. Ajá, y alguien por curiosidad decía, oye, ¿por qué tiene tantas vistas este video si es tremendamente aburrido? Bueno, pues por los comentarios, ¿no? En los comentarios lo usaban de chat. Y se dejaban ir con todo y sin censura hasta que alguien se dio cuenta, y entonces ya entran estos mecanismos para también revisar los comentarios y saber qué está poniendo la gente, ¿no? Siempre hace falta alguien que encuentre el loophole para que alguien pueda taparlo. Así que efectivamente la creatividad, iba a decir creatividad mexicana, no, eso es creatividad en todo el mundo, no tiene límites. Bueno, pues vamos a seguir hablando de temas escabrosos, Bernie. La nota que sigue tiene que ver con pornografía, así que bueno, pues vamos a lo que sigue. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y no solo de cualquier tipo de pornografía, sino de nuevo, rayando en la ilegalidad y en terrenos muy escabrosos y todavía apenas regulándose, está este tema del porno deepfake y la crisis creciente para Telegram, que vaya que se ha visto sacudida en estos últimos meses,
Telegram, un caso bien particular, a todo el mundo nos llamó la atención, a ti y a mí incluidos, cuando de repente de la nada arrestaron al creador de Telegram y lo vinculaban con algunas cosas ahí de ser un facilitador de delitos, etcétera. Y bueno, conforme se ha ido entendiendo esto y hemos ido teniendo más información, pues bueno, ahora vemos la perspectiva desde diferentes lugares y como con distintas ópticas. Ahora lo que pasa es que, bueno, pues desde este momento, desde el arresto de este fundador, como menciono, la llamada plataforma de mensajería más hermética del mundo, pues parece estar cambiando. Telegram se disculpó con Corea del Sur y ha aceptado borrar contenido e investigar cuentas tras la acusación de complicidad en la distribución de material pornográfico deepfake. Recordarán ustedes que esto es este material en el que se utiliza de forma ilegal pues como diríamos, la cara de una persona, típicamente una persona famosa, pero puede ser quien sea, y se sobrepone al cuerpo de una persona que está haciendo una grabación pornográfica para aparentar que es esta persona teniendo relaciones sexuales, pues típicamente con el fin de avergonzar o querer poner en una situación complicada a la celebridad en turno. Entonces, bueno, Telegram llevaba años librando una batalla contra decenas de gobiernos por negarse a proporcionar datos de las actividades de los usuarios, pero pues ahora con todo lo que está pasando, pues ya tuvieron que decir, no, pues bueno, está bien, siempre sí. Y pues entonces ahora están, cuando ya se empezó a hablar de complicidad en delitos tan graves como la distribución de material pornográfico deepfake de menores, pues estos... La verdad es que sí, ya cimbró hasta los cimientos. Y pues ahora entonces Telegram dice, pues voy para atrás. Y pues muy interesante flip-flopping que dirían en Estados Unidos cuando cambias radicalmente de posición. La verdad es que no le ha quedado de otra Telegram. Y me pregunto, Bernie, ¿qué tipo de precedente está sentando esto para el resto de las plataformas del mundo y si estarán poniendo sus barbas a remojar el resto de los jugadores? Y es que mira, yo creo que aquí hay un tema que se confunden conceptos, ¿no? Una cuestión es una plataforma robusta y que le dé certeza a los usuarios para que los mensajes que intercambien sean seguros, sean privados, incluso hasta se mantenga el anonimato, digamos, dentro de un contexto normal o permitido por las leyes de cualquier país. Y luego otra cosa es cuando ya estás hablando de actividades ilícitas o el crimen organizado o otro tipo de problemas. Y entonces muchas veces el fundador o los directivos de estas empresas sí. Pues toman una posición radical, ¿no? Yo te diría que desde el punto de vista tecnológico, a mí me parece muy positivo que estas plataformas tengan esta encripción que se llama end-to-end encryption, ¿no? Es un acrónimo en inglés y lo que significa es que los mensajes se cifran de punta a punta. Uh-huh. ¿Cómo funciona esto? Muy parecido a lo que hemos explicado tú y yo aquí muchas veces con el blockchain y las criptomonedas, como el Bitcoin, correcto, donde hay una llave pública y una llave privada. Esto sustituye a la clásica contraseña y usuario que tienen muchos servicios. Y entonces es mucho más robusto porque en el caso de la mensajería, cuando tú y yo intercambiamos mensajes, tú usas mi llave pública para encriptar los mensajes que me vas a mandar. Sí. Y es muy difícil matemáticamente que tú puedas revertir lo que tú encriptaste con mi llave pública. Mi llave pública la conoce todo el mundo, ¿no? Es una secuencia de caracteres que se utiliza para cifrar un mensaje. Cifrarlo es muy fácil, pero revertirlo es prácticamente imposible. ¿De qué manera lo puedo revertir muy fácilmente si yo tengo la llave privada? La llave privada, como su nombre lo dice, pues esa no se la debo compartir a nadie, solo la tengo yo en mi dispositivo y con ella puedo estar descifrando los mensajes que alguien me está encriptando con el uso de mi llave pública, ¿no? Esto desde un punto de vista nuevamente de privacidad, pues me parece que es muy positivo para que los usuarios tengan esta confianza, ¿no? Y no solo es Telegram, me puse, por ejemplo, a investigar cuáles son los servicios más conocidos, más populares que utilizan este tipo de cifrado. Y por supuesto está WhatsApp. Claro. Hay uno muy potente porque es open source. Se puede incorporar a otro tipo de servicios, empresas, que se llama Signal. Es muy utilizado. Está iMessage del propio Apple. De Apple. Está FaceTime también de Apple. Está Zoom. Está Viber, Facebook Messenger.
Por ejemplo, hay un servicio de correo no muy conocido, pero bastante seguro. La gente que trabaja en ciberseguridad lo utiliza muchísimo. Se llama Proton Mail o Proton Mail. Y también los mensajes de correo están cifrados con el uso de estas llaves públicas y privadas, ¿no? Ahora, eso está muy bien en situaciones normales, ¿no? Pero de repente pues suceden cosas no deseadas, ¿no? Recuerdo, y también te vas a acordar tú, el caso muy sonado de Apple en 2016. Hubo un tirateo masivo en San Bernardino, California. Sí. Y uno de los atacantes tenía un iPhone, la policía lo recupera, el FBI, y le pide a Apple que rompa las llaves del teléfono para ver el contenido, ¿no? Sí, a lo cual Apple se negó. De rogar durísimo. Sí. No, se negó y no lo hizo. Después el FBI, a través de otros métodos, pudo tener acceso al teléfono. Pero pues son estos casos que empiezas a entrar en una línea gris un poco difícil, ¿no? En 2019 también, otra vez Apple, un tiroteo en la base naval de Pensacola. Sí. Después Facebook con una pandilla en Estados Unidos en 2018, etcétera, ¿no? Y de ahí hasta esto último que mencionaste con el tema de los deepfakes, que me parece que es algo que vamos a tener que aprender a vivir todas las personas con ello. Por supuesto, el ejemplo que pusiste, pues es, uno, es ilegal. Claro. Dos, hay alguien que está tratando de hacerle daño a una persona, ya sea para extorsionarla o para dañar su imagen, a través de sustituir su cara, haciendo creer que está haciendo otra actividad ilícita o inmoral. Y eso puede ocasionar muchos problemas, pero pues también lo puedes llevar a un tema más de personas públicas y noticiosos. Yo he mencionado aquí un par de veces estos videos muy chistosos que nos permite hacer Grok, el algoritmo de la plataforma X, donde Donald Trump y Kamala Harris se besan y Kamala están está felizmente embarazados y tienen un niño y son cosas muy chistosas, ¿no? Oye, y perdón, no va a pasar eso, ¿no? Claro, no, a ver, y es que qué difícil y qué poco, vaya, qué debatible es todo esto. Es un área muy gris, porque Telegram, pues de alguna manera lo entiendo perfecto. Ellos dicen, bueno, yo lo que hice fue crear un espacio para que la gente pueda intercambiar información y lo hice lo más seguro posible y tal. Pero bueno, luego te confrontan con un dato como este que te voy a dar, que hay salas de chat en la app, una de las cuales tiene 220,000 miembros, donde se manipulan fotos de chicas adolescentes con inteligencia artificial para crear contenido sexual. Estos deepfakes de los que estamos hablando. Las salas llamadas salas de humillación o salas de amigos estaban organizadas por regiones, por escuelas y por universidades. Y con enviar 3 o 4 fotos o videos de las mujeres obtenidas a través de las redes sociales, se creaban los deepfakes en cuestión de segundos, de forma gratuita o por un pequeño pago. Bueno, ya sabemos cómo funciona eso, pero el punto es, yo desde la perspectiva de Telegram, pues también digo, híjole, ¿yo por qué voy a ser responsable de que estos salvajes usen mi plataforma para hacer esto? Si yo no los, o sea, ¿por qué me están llamando facilitador? ¿No? Pero pues del lado de la gente que quiere evitar que esto suceda, pues sí, también dices, no le hagas la vida fácil a estos compadres, ¿no? Es que las líneas grises no son, por eso se llaman líneas grises, ¿no? Porque no están perfectamente delimitadas. El ejemplo que acabas de mencionar, y seguro hay ejemplos, ¿no? Alguien lo está haciendo de broma por molestar, ¿no? Sí. Y son bromas bastante subidas de tono. Sí, pero luego eso puede rayar en el crimen organizado que está extorsionando a una persona. Sí. Eso pues ya no es chistoso ni estás haciendo bromas. Eso incluso ya es ilegal, pues es prohibido, ¿no? Por la ley y por la mayoría de los gobiernos. Y claro, si tú operas en un cierto país, pues te tienes que acatar a lo que dicen las leyes. Y ya para no entrar y hacer más complicado este tema, pues lo que pasó con la plataforma de X en Brasil. No son deepfakes, pero en este caso en particular, el dueño de la empresa considera que están coartando la libertad de un tema político de un país. Y la Suprema Corte de Justicia dice, oye, pues tú te estás metiendo donde no deberías de meterte. Sí. Y tú aquí no nos vas a decir qué es coartar la libertad y qué no. Y es un tema súper difícil de... es como hablar de religión o hablar de fútbol, ¿no? O de política. Sí. Va a ser imposible que alguien se ponga de acuerdo, ¿no? Así es. ¿Pero qué opinan ustedes? Cuéntenos de qué lado se
se declaran, ¿no? En este tipo de temas, qué se debería de regular, qué no, qué se vale, qué no. Evidentemente, pues ahí estamos hablando de cosas ilegales y que claramente están prohibidas y que además moralmente despreciables, pero bueno, ¿qué tan responsable es la plataforma de que esto ocurra dentro de sí? Pues háganos saber sus opiniones. Mientras tanto, Bernie, pues vamos a seguirle porque todavía hay mucho más de qué hablar. Vamos. Y bueno, cambiemos radicalmente de tema, si me lo permites, mi querido Bernie, para que hablemos de otro tema fascinante que es pues el futuro de las prótesis que pudiera ser en este breakthrough que se hace con estos músculos artificiales. Me pareció increíble estos investigadores suizos que crearon la primera pierna robótica con músculos artificiales, que básicamente son bolsas rellenas de aceite que permiten saltar sobre diferentes superficies. Incluso, y cuando digo saltar, o sea, sí, son saltos bastante considerables. O sea, la pierna que presentaron en el estudio es capaz de saltar 13 centímetros, es decir, el 40% de su altura. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que este equipo suizo se inspiró en los 600 músculos que usa el cuerpo humano para crear un robot que sea capaz de caminar y saltar de manera fluida. Entonces, estos músculos artificiales también se conocen como actuadores electrohidráulicos. Y pues son parecidos a pequeñas bolsas de estas que usan para congelar, unidas a los huesos metálicos de la pierna robótica, y pues están rellenas de aceite y equipadas con electrodos, se contraen y se relajan imitando el movimiento de un músculo, y consumen menos energía que un motor tradicional cuando se dobla la rodilla del robot. Y pues bueno, pues insisto, abre una beta muy, muy, muy interesante para las personas que han tenido que sufrir una amputación o algo por el estilo. Pues el tener una prótesis hecha con estos músculos artificiales suena súper, súper interesante. El doctor Katzmann, el profesor de robótica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, cree que la producción en serie de músculos artificiales, facilitada por el bajo costo de estos componentes, podría acelerar los avances futuros. Qué interesante noticia y qué positiva suena, ¿no? Y fíjate que está muy simpático el experimento. El robot es muy pequeñito, está conformado por dos partes, digamos, déjame decirlo así, dos palitos, que están sujetos a una parte central, un cilindro que le permite girar en círculos. Mientras estos dos palitos es como, digamos, el fémur y la parte que está debajo de la rodilla de una pierna, y justo va saltando, y en la mesa pues hay una superficie lisa, luego unas piedritas, tierra, lodo, y guardando la proporción del tamaño del prototipo del robot, pues sí se puede mover de manera bastante ágil, ¿no? Cosas que me parecieron muy interesantes. Fíjate, hay un paper, se los vamos a compartir ahí en Telegram, unas 14, 15 páginas de todo el estudio que hicieron y el prototipo y cómo funciona, y sobre todo cuáles son las ventajas que tiene en comparación de los robots tradicionales, que la mayoría de ellos funcionan con partes electromecánicas, tienen estos motores electrónicos que son los servomecanismos que les permiten moverse. Y fíjate un dato bien interesante, aunque esta es una tecnología naciente a una escala muy pequeña y le falta un largo trecho por recorrer, consume el 1.2% de lo que consumiría una pierna de un robot electromecánico. Tampoco se calienta. Fíjate algo simpático de este aceite, que tal como lo describes, es como estas bolsas que tenemos en el congelador cuando nos llevamos una hielera. Y entonces, a través de una descarga eléctrica, este líquido, entiendo yo que se contrae y se expande, y eso es lo que permite que se mueva la pierna. Y entonces, pues tiene mucho más flexibilidad, puede saltar más alto. Y algo bien interesante es que este mismo mecanismo, déjame decirte, electromecánico sensitivo, puede detectar la superficie de dónde está moviéndose esa pierna, sin necesidad de que tenga cámaras o otro tipo de sensores para ver el terreno, ¿no? Entonces, creo que lo más relevante de todo este experimento es que promete muchas eficiencias en cuanto a su diseño, su construcción. El peso también es muy relevante. Pesa mucho menos que un mecanismo electromecánico por los motores, los imanes,
todo ese tipo de componentes, sensores, cableado, etcétera, las baterías que lo hace mucho más pesado y pues requiere muy poquita energía, ¿no? En este momento van a seguir trabajando con algunos prototipos se llaman hexápodos o son robots de 6 patas, como si fuera un insecto. Hay otros de la forma cuadrúpedos, como los perros estos de Boston Dynamics. Correcto. O el modelo bípedo, que es similar a los seres humanos, que ya se desplaza solamente con 2 piernas, ¿no? Ok. Qué interesante. Pues la verdad es que sí me entusiasma mucho, sobre todo pues, por el tema de los costos, el que se desarrolle esta tecnología, porque pues bueno, pues esto puede significar algo muy relevante para la gente que requiere este tipo de pues, ¿cómo llamarlos? Como implantes o bueno, pues simplemente como piezas artificiales, no sé cómo llamarlas, pero, sí. Pero bueno, pues me parece súper interesante, así que sin duda algo muy optimista y que nos pone de muy buen humor poder comentar. Siempre queda un espacio para el postre. Y bueno, Bernie, pues una nota rápida para comentar, pero muy interesante. Va a parecer inserción pagada y créanme que no lo es. Ojalá lo fuera. Pero es que el punto es que se anuncia la nueva consola de Sony, el nuevo PlayStation 5 Pro. Con este temor que luego nos da sacar una nueva iteración completa. Entonces, en lugar de eso decimos, no, esta no es la 6, es la 5 Pro Plus. Pero bueno. Max. El Max. Exacto. Pero bueno, temas de marketing, ustedes saben. Pero el punto es que va a salir esta nueva consola y sale el 7 de noviembre. Y bueno, pues esto es relevante para los videojugadores, por supuesto, pero nos puso sobre la mesa varios datos importantes sobre la industria en general de los videojuegos y la evolución que están teniendo los mismos, porque se está buscando revitalizar el sector de las consolas. Recordemos que Sony había anunciado la supresión de 900 puestos de trabajo en febrero, lo que correspondía al 8% de su plantilla mundial. Ahora pues lucen muy entusiasmados, están muy contentos con la nueva consola, dicen que es la más potente que se haya construido. No va a tener unidad de disco como sí lo tuvo la PlayStation 5 tradicional. Es un 45% más rápido que el clásico y usará un sistema llamado Ray Tracing, que es bueno, como una inteligencia artificial para aumentar la calidad de los gráficos de los juegos. Todos los juegos de PlayStation 5 serán compatibles con la versión Pro. Pero insisto, esto no es un comercial para que compren esta consola, sino más bien contarles un poco de lo que está pasando con el mundo de las consolas, porque bueno, Microsoft reacciona, competidor directo de Sony, y lanzan este año una consola Xbox Series X, la más potente de su gama, sin unidad de disco también y un poco más barata que la versión clásica. Lo relevante de todo esto, Bernie, es los ingresos anuales que están creando las competencias de videojuegos a escala mundial. Se cree que se sitúen por encima de los $10.500 millones para el cierre de 2032. Un estudio de McKinsey & Company que se llamó The Future of Video Entertainment Immersive, Gamified and Diverse, o sea, el futuro del entretenimiento en video inmersivo, gamificado, porque eso sí no tiene mucha traducción, y diverso. Para el 2030, los videojuegos no solo serán más inmersivos, también se integrarán profundamente en nuestra vida diaria, combinando elementos de realidad aumentada, gamificación y personalización avanzada. En el 2023, las competencias de eSports obtuvieron ingresos superiores a los $1.900 millones y se espera que para el 2032 se acerquen a los $11.000 millones, de acuerdo con las cifras de Statista. Entonces estamos viendo de nuevo, vimos como un estancamiento temporal de la industria de los videojuegos y al parecer ya estamos viendo como este resurgimiento con toda la fuerza y las apuestas de estas grandes casas creadoras de contenido. Yo lo único que quiero decir al respecto, Bernie, es que ojalá que estas nuevas consolas con esas nuevas velocidades permitan que una vez más podamos, los gamers de hueso colorado pero viejitos como tu servidor, pues podamos volver a tener la experiencia que teníamos antes, que era poner un juego y jugarlo, en lugar de tener que signearnos y registrarnos en 4 plataformas, en la del videojuego, en la de la consola, en la de Sony, en la de la NFL si estás jugando Madden. O sea, como que este tema del videojuego se volvió muy complicado. Ojalá que podamos volver a regresar a algo mucho más plug and play, que en todo caso lo único que tenías que hacer como paso adicional era soplarle al cartucho del Nintendo si no jalaba la primera.
Dale unos golpecitos, una soplada y entonces ya jalaba tu cartucho. Sí, mira, bien interesante. Yo, para complementar todo lo que estuviste comentando, busqué algunas cifras de crecimiento de la industria. Déjame decir, englobarlo en el entretenimiento. Me parece que allá adentro están los videojuegos. Y es una industria, la de particularmente los videojuegos, que se estima que llegue a los 583 mil millones de dólares para el año 2030, ¿no? Un poco lo que tú comentabas. Sí. Tiene un crecimiento en general los videojuegos del 13.4%, es el crecimiento anual compuesto. Y la parte de los juegos de, digamos, los móviles son los que tienen la mayor parte ahora, mucho más que las consolas. Las consolas más o menos tienen como un 10% de toda esta participación y mayoritariamente lo tienen ahora las plataformas móviles, ¿no? Hablando de las consolas de videojuegos, te digo, es más o menos un 10% de esos 583, es 53.3 mil millones de dólares en 2023 y se estima que crezca a 75 mil millones de dólares para el 2028, ¿no? Es un crecimiento del 7.2 en comparación del 13.4 de toda la industria de los videojuegos. La diferencia justo está en estas plataformas móviles, en lo que mencionaste de la realidad aumentada, ahora la computación espacial, la cual se está hablando, el metaverso, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate que lo contrasté estos 500 y tantos mil millones de dólares con lo que es la industria más tradicional del entretenimiento, ¿no? Sí. Y por ejemplo, fíjate, la industria, lo que se llama el Global Film Industry, que tú sabes mucho más de esto que yo. Supongo que están ahí las casas productoras de películas principalmente. Sí, y a lo mejor algunas series de televisión, los estudios, los networks. Esos representan 41.700 millones de dólares en 2023. Correcto. Pero, por ejemplo, muy interesante, los servicios de streaming de video, léase Disney Plus, Netflix, Prime, todas estas representan más del doble, ¿no? Casi el doble, 82 mil millones de dólares. Sí. Y también sus tasas de crecimiento pues son mayores en los servicios de streaming que la industria tradicional, ¿no? Y tal como lo mencionaste, el estudio de McKinsey y de otras consultoras, pues apuntan que lo más probable es que hacia el futuro seguramente las consolas es lo que va a ir perdiendo participación de manera natural. Las plataformas móviles van a continuar un tiempo y después se va a empezar a migrar a otro tipo de dispositivos, ¿no? Los Vision Pro o los Meta Quest de Meta o las gafas estas que, por cierto, viste las de Snapchat que anunciaron por ahí. La verdad que bastante interesantes. Ahora hay un concepto de laptop que te venden el teclado y el CPU y en vez de pantalla te dan unos gafas y ahí ves tú en realidad aumentada lo que serían las ventanas, ¿no? del sistema operativo y de los aplicativos que estés utilizando. Y creo que nos vamos a mover hacia allá, ¿no? Este concepto de la web 3.0. Si hablas de gaming, si hablas de transacciones, mucho de lo que explicaste de estas problemáticas con las diferentes casas productoras de videojuegos y esas plataformas que no se hablan. O lo que mencionamos tú y yo hace un par de programas de que hasta hace unos meses, pues Apple era una tienda de aplicaciones completamente cerrada y ahora en la Unión Europea ya la obligaron a abrirla, ¿no? Y me parece que ese fenómeno hacia adelante va a continuar, ¿no? Y mi último comentario, que lo vi en ese estudio justo el que mencionaste de McKinsey, es que hablan de que tal vez se va a desdibujar la línea entre lo que es un gamer jugando videojuegos y una persona teniendo una interacción social con otras personas, ¿no? Yo creo que sí vamos para allá. En el ámbito del trabajo, por muchas razones, es altamente probable que vayamos hacia allá. O sea, el siguiente paso de la videollamada, todo esto que experimentamos todos en la pandemia de los Zooms y los Meets y Teams y demás aplicaciones, hacia adelante en los años venideros, seguramente vamos a tener algún dispositivo que nos dé una realidad mixta, virtual, aumentada o todas las anteriores, y la experiencia va a ser mucho más enriquecedora y potente para cualquier actividad que estemos haciendo, no solamente jugar. Yo creo que es súper cierto eso que acabas de decir y creo que hemos hablado aquí mucho del metaverso y de qué pasó con el metaverso y una de las cosas que ya hemos reflexionado es que
El metaverso ya existe desde hace mucho tiempo y se llama Minecraft, y hace más años se llamaba Second Life, y todas estas plataformas masivas. Hasta Grand Theft Auto se acabó volviendo un metaverso, sí. ¿no? Empezó siendo un juego en singular, first person, y se volvió un metaverso gigante en donde efectivamente la gente interactúa, y conforme eso se vaya y interactúa socialmente y transacciona y compra y vende cosas. Entonces, mientras eso se vaya sofisticando, pues coincido totalmente contigo, se va a desdibujar esa línea, y pues va a ser muy interesante encontrarte ahí en un mundo virtual a tus amigos y que te pongas a hacer side quests, a buscar quién sabe qué cosas de dinero para poder hacer una lana. Entonces, pues digo, eso es el futuro. Y sí, la industria de los videojuegos, además de todo, presenta una oportunidad muy fértil todavía para el mundo del advertising, para el mundo de la publicidad, mucho más, al menos en este momento, que lo que presenta el mundo del entretenimiento tradicional. Como dices, la realidad, acabo de ver un estudio que me impresionó, que el 83% de la publicidad a la que se expone hoy en día la gente en Estados Unidos sigue siendo a través de las plataformas tradicionales como la televisión abierta y la televisión de paga tradicional, la que le llaman legacy. Es decir, casi nadie se expone a anuncios todavía, o al menos de una forma significativa, en plataformas como Netflix, como Amazon, que si bien por supuesto ya tienen su modalidad con anuncios, casi nadie, no es significativo todavía lo que representan en términos de exposición. Entonces es bien interesante porque los anunciantes están gastando fortunas, porque están obsesionados todos con el digital, digo, con muy buena razón, no lo critico, pero todo el mundo quiere gastar en digital, y ahí pones tus anuncios. Y en realidad estás desaprovechando un montón de audiencia porque, insisto, al menos en Estados Unidos, pero en México debe de ser el mismo fenómeno, en donde si quieres que la gente vea un anuncio tradicional de 20 segundos diciendo que qué buena es tu mantequilla, pues lo tienes que poner todavía en televisión abierta, en televisión de paga, porque en las plataformas, en las OTTs, en las llamadas plataformas FAST, lo que significa Free Ad Supported Television, o sea, plataformas como, bueno, son gratuitas para el consumidor, pero que se mantienen gracias a la venta de anuncios. Esas plataformas pues todavía no son suficientemente representativas en términos de exposición. Un fenómeno interesante y en el que los videojuegos sí representan todavía un campo muchísimo más fértil, porque pues los videojuegos en estos metaversos pues puedes hacer inclusiones y activaciones y cosas bien interesantes que no se han hecho y que apenas se están explorando, y que pues en términos de marqueteros representa de verdad un reto bien interesante y como la nueva gran frontera a conquistar. Pero bueno, esos son sueños guajiros de crear publicidad nueva y novedosa. Ahí está entonces este tema de la industria de los videojuegos. Vámonos a la cafetería, mi Bernie, a ver qué tenemos por ahí. Vamos a ver qué hay con la inteligencia artificial. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Oye, un tema padrísimo que nos pusieron el día de hoy. Yo no conocía esta plataforma. No, ni yo tampoco. Ya interactué con ella y es una locura. Sí. Se llama DebunkBot. Es la plataforma, la inteligencia artificial que pone a prueba tus creencias y te puede hacer cambiar de opinión. Es un experimento, una investigación que está ocurriendo mientras, as we speak, del MIT, la Universidad de Cornell, que puede responder en español, aunque la interfaz está en inglés. Y básicamente, Bernie, pues está diseñada para tratar de cuestionar tus creencias respecto a las teorías de la conspiración. Cuando entras a la plataforma, te pregunta, pues básicamente, en dónde estás parado cuando se respecta a las teorías de la conspiración. Si crees que el 11 de septiembre fue creado por el gobierno de Estados Unidos, si crees que la Tierra es plana, si crees que, en fin, si que el aterrizaje en la Luna lo hizo Stanley Kubrick, ese tipo de cosas, pues ahí lo puedes vertir y la inteligencia artificial charla contigo y te da como por tu lado. Es muy interesante. Al principio, digo, yo creé un personaje, no tiendo a creer ninguna de estas cosas que acabo de mencionar, pero como decía un comediante que me gusta mucho, decía, bueno, pero tampoco creo que el gobierno nos dice la verdad todo el tiempo, ¿verdad?
puedes interactuar con esta inteligencia artificial. Insisto, primero como que te pastorea, te da por tu lado y te dice, sí, esto es muy cierto lo que está diciendo, pero ya consideraste todos estos argumentos y muy bien estructurados, muy interesantes, te da muchos datos. Yo le empecé a cuestionar el tema del 11 de septiembre y me dio muchos datos bien interesantes sobre la Torre 7, qué es lo que verdaderamente causó su colapso, etcétera, etcétera, y las razones por las cuales no haría sentido que la hubieran tirado de cualquier otra forma. En fin, bien interesante este Debunk Bot. Debunk, digo, si no están familiarizados con el término, es justo desmitificar, refutar algo por el estilo, o sea, como tirar por tierra alguna creencia. Debunk Bot, y bot como de robot, es este chatbot diseñado por investigadores para persuadir de manera muy eficaz a la gente de las teorías conspirativas. Por lo que escucho, tú también ya tuviste chance de estarle ahí picoteando y dialogando con él. Sí. Los invitamos a que se metan a la dirección de internet en cualquier navegador. Se escribe así, debunkbot.com, ¿no? Eso es una sola palabra. Y fíjate que yo intenté, porque en las instrucciones decía que aunque no tuvieras ninguna teoría de conspiración, podías interactuar con el chat. Sí. Y fue justo lo que le hice, ¿no? Oye, yo no creo en ninguna de estas teorías, pero me gustaría saber cuál es el punto de vista o qué me responderías, digamos, para refutar esas teorías, ¿no? Sí. Pero al menos eso no me funcionó porque me dijo, casi me dijo, bueno, como tú no crees en nada de la conspiración, pues no sé qué, hasta aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hice fue volver a entrar y esta vez le dije que yo no creía que el hombre hubiera llegado a la luna, lo cual no es cierto. Por supuesto que estoy convencido que sí llegó el hombre a la luna, pero simplemente para hacer la prueba en este chat, escribí ahí un argumento de por qué hipotéticamente no creo en que el hombre haya llegado a la luna, ¿no? Así es. Y muy interesante, te comienza a dar hechos, pues científicos, de la complejidad de por qué haber hecho un montaje es extremadamente complicado. Había una competencia tremenda entre países, principalmente la Unión Soviética. Hay que recordar que la Unión Soviética le gana la llegada al espacio a los Estados Unidos. Claro. Le gana la puesta en órbita de una nave y de un ser humano y de hacer la primera caminata espacial, un poco como esta última de la misión Polaris, ahí, como tú dijiste, en medio de chisguete, pero lo que sea, la Unión Soviética iba ganando. Y entonces, pues haber montado algo falso en esa época con todo el conflicto de la Guerra Fría y esta carrera espacial que no nada más la tenían los Estados Unidos, pues hubiera sido bastante complejo, ¿no? Y bueno, hoy que vemos compañías como Blue Origin, SpaceX y muchas otras con esta tecnología que yo te diría, por un lado, pues son naves más modernas, tienen algunos elementos más innovadores, pero esencialmente la tecnología que utilizan los cohetes es la misma, ¿no? Es como los automóviles, ¿no? Tienen un motor, 4 ruedas, puertas, un volante, asientos. Si trajeras a alguien del pasado, no encontraría mucha diferencia entre un automóvil de hace 50 años y de ahora, a menos de que te metas a ver todos los detalles, ¿no? Entonces, exacto. Al menos en ese particular de si es fake la llegada a la luna, pues en realidad no lo es. A mí lo que me sorprendió es que después de interactuar un poquito con el website, fui a ChatGPT o a Gemini, ¿no? Ya no me acuerdo cuál de las dos utilicé, y le pregunté por teorías de la conspiración, ¿no? ¿Cuáles son las más socorridas en el mundo entero? Sí. Y para mi sorpresa, fíjate nada más estos números, no sé si los tenías tú presentes. El cambio climático es un engaño. Ese se me había olvidado. Entre 700 y 1,400 millones de personas en alguna medida creen que no es cierto lo del cambio climático y que hay un interés con algún fin oculto, tal vez por los gobiernos o por algunas organizaciones maliciosas que nos están tratando de engañar, ¿no? En segundo lugar están las vacunas que causan autismo, ¿no? Ese también es difícil de creer, ¿no? 700 millones de personas. Después, este es uno de mis favoritos. La Tierra es plana, entre 70 y 140 millones de personas. El gobierno siempre oculta la existencia de los extraterrestres. 99 millones de personas están convencidas que hay vida extraterrestre entre nosotros. Y en fin, ¿no? Resulta que el alunizaje, que fue un montaje
es muy poquito, solo 16.5 millones de personas, ¿no? Pero me puse a investigar las razones, ¿no? De por qué la gente recurre tanto a estas teorías de la conspiración. Y hay unos bien interesantes, fíjate, allí casi todos son psicológicos, sí. Pero es una necesidad de control y seguridad, ¿no? Por ejemplo, el evento que decías de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, es un evento que causa tanto impacto, pues yo creo que a nivel global, pero principalmente en la sociedad americana, que la gente pues no entiende cómo pudo pasar algo de esa magnitud, claro, sin previo aviso, y entonces recurren a explicaciones pues fantasiosas que les den un poco de tranquilidad, ¿no? Sí. Esta me parece maravillosa, creo que es una gran explicación porque así funciona el cerebro humano, que es la búsqueda de patrones, ¿no? Exacto. Y fíjate, y déjame relacionarlo con uno de mis temas favoritos, de Yuval Noah Harari, que siempre habla de que el ser humano lo que lo mueve son las historias, ¿no? Sí. Y a mí ese tema me parece fascinante, ¿no? Porque nuestra realidad hoy en día está principalmente sustentada por la intersubjetividad, ¿no? Quiere decir, sí, es algo ficticio, son conceptos pues no tangibles, no están en el mundo físico la mayoría de ellos, a los que les damos muchísima importancia, y totalmente ligados a historias, ¿no? Yo te diría que la gente prefiere una muy buena historia que la verdad, ¿no? Si yo te cuento un cuento bien articulado y te doy una serie de información, aunque sea totalmente falsa, es probable que te sientas más tranquilo porque te va a generar muchos factores de satisfacción, ¿no? Uno, te vas a sentir que estás por encima de la masa, ¿no? Sí. Ya sabes, estas conversaciones, ¿no? De, a ver, no fue Bin Laden, ¿no? Esto lo planeó el gobierno de los Estados Unidos y lo hizo por X, Y, Z, y aquí están los datos y yo te voy a explicar. Y el que lo está explicando, pues se siente un ser superior a los que se lo está diciendo. Y luego los otros son como de una religión, ¿no? Ya son los adoctrinados y entonces compran la idea y entonces se dedican a divulgar esa idea y a convencer a todos los demás. Y esa es un poco la motivación del ser humano. Y pues fíjate, cosas paradójicas, ¿no? Pensábamos que la tecnología nos iba a dar tanta información tan rápido y prácticamente sin costo que íbamos a evolucionar, ¿no? A tener una mejor comprensión de la vida, del universo, de las leyes de la física, la química, la biología. Y pues resulta que no es así, ¿no? Esto de las vacunas es terrible, ¿no? Gente que llegó a estar convencida de que lo del COVID era un montaje, ¿no? Que eso no era cierto, y que estos que se inyectaban un chip, ¿no? Cosas tremendamente bárbaras, pero al final del día yo termino con esa conclusión, ¿no? Al ser humano lo que lo mueven son las historias, ¿no? Si no existirían las religiones, si no existirían estos grandes personajes políticos que pueden decir una gran cantidad de mentiras y barbaridades, y la masa no solo les aplaude y les cree, sino que les sigue y les apoya, ¿no? Y es un fenómeno global, no estoy hablando de ningún lugar en lo particular. Fíjate que esto que dices me remite a algo que me cambió la vida y la forma de pensar hace muchos años. En esencia voy a decir lo que ya dijiste, lo advierto, pero la forma en como lo planteaba Noam Chomsky, lo plantea. Es fantástica porque él dice que pues, para nosotros los humanos siempre será mucho más fácil creer en que existe un grupo de Illuminatis controlando las cosas porque nos aterra pensar que vivimos en el caos. Y que en verdad las cosas son muchísimo más fortuitas de lo que creemos y que sí, efectivamente, en cualquier momento puede ocurrir un 11 de septiembre, porque sí, efectivamente, un grupo de cavernícolas se pueden poner de acuerdo y crear caos del otro lado del mundo, pero no nos gusta eso, nos gusta creer que ahí atrás está un grupo que sí saben qué está pasando y que hacen que la bolsa sube y baje y que los Rothschild están a cargo del control de la humanidad y de cuánto cuesta el litro de gasolina en el mundo. O sea, nos da tranquilidad porque pues efectivamente nos aterra pensar que estemos viviendo en medio de una mare magnum ahí de factores que no podemos controlar. Entonces
Eso es lo que explica esta necesidad de que mejor te cuenten historias de no, sí, se reúnen no sé dónde y ahí está Salinas, no sé, o sea, sí. Entonces, claro, eso trae tranquilidad, pero bueno, eso sí es ampliamente debatible. El chiste es que ustedes puedan poner a prueba sus creencias y platiquen con este DebunkBot, que cuando menos les va a dar argumentos muy interesantes a favor y en contra de lo que sea que ustedes crean, porque vaya que los estructura súper bien, y pues van a aprender muchas cosas muy interesantes. Efectivamente, la ciencia es un terreno muy difícil, porque pues de pronto la gente se le olvida que la ciencia se trata exactamente de eso, de pronto decir, oye, pues estábamos equivocados y lo que creíamos que era cierto ya no es cierto y esto es lo que ahora creemos que es cierto. Los que creen en las teorías de la conspiración te dicen, ya ves cómo ustedes no saben nada. Pues no, sí sabemos que no sabemos nada, ¿no? O sea, justo por eso estamos en la búsqueda de conocimiento. Lo digo porque, por ejemplo, hoy estaba leyendo un estudio, un artículo que salió en un portal que me gusta mucho, que se llama IFS, que significa IFLS, perdón, que significa I fucking love science. Si no lo conocen, búsquenlo, es fantástico. Y en I fucking love science salió hacen referencia a un artículo que salió publicado en la revista Science, que habla de unos astrónomos que están diciendo que probablemente lo que creíamos saber sobre los hoyos negros no sea cierto. Que no son estrellas colapsadas, estrellas gigantes colapsadas y este exceso de gravedad infinita que siempre hemos creído, y presentan una serie de argumentos y tal. Y mientras lo leía, y obviamente no lo entendía, pero intentaba entenderlo, pensaba, híjole, hay gente que haría un día de campo con esto, diciendo, ya ven cómo no saben nada, ahora ya están retachando con esto y ahora ya se arrepintieron de lo que decían. Por eso les decía yo que la verdad en realidad es que esto lo creó no sé quién, ¿no? O sea, entonces, claro, pues se vuelve difícil argumentarlo, pero pues de eso se trata la ciencia, ¿no? Alguien dijo por ahí, lo único que reemplaza a la ciencia es mejor ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos pusimos muy filosóficos, pero la verdad es que me parecía muy interesante platicar todo esto a partir de las enseñanzas y argumentos que presentó DebunkBot, mi querido Bernie. Sí, la última, y ya con esto cerramos el tema. El otro día no sé dónde lo leí, pero me gustó mucho la frase que decía que la ciencia y la religión son prácticamente iguales. Las dos parten de un supuesto que alguien se imagina, cree, piensa de cómo funciona el mundo. Sí. Y la única diferencia es que la ciencia, cuando descubre que está equivocada, corrige, ¿no? Y dice, la Tierra no es plana como creíamos, la Tierra no está en el centro del universo como creíamos, el que da vueltas alrededor de la Tierra no es el Sol, sino nosotros alrededor del Sol, y lo van ajustando. Mientras que las religiones, prácticamente todas, de lo que se trata es, claro, por definición, no vayas a intentar cambiar lo que dijo Dios o Zoroastro o llámese como se llama. Sí. Exacto. Sí. Entonces, o inserte usted su ídolo de preferencia. Exactamente. Muy bien, pues bueno, antes de que nos acusen aquí de estar promoviendo el ateísmo y doctrinas que ni en Telegram se toleran, vamos a cerrar este episodio de hoy, mi querido Bernie, con grandes saludos a la gente que lo hace posible, que es Mario Terrés en la edición, Ricardo Aguado en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y, por supuesto, mi querido Bernie, muchas gracias por estar aquí conmigo y formar este equipo de tecnófagos. Con muchísimo gusto y nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Así será. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto.